Bienvenidas, bienvenidos a otro video de Oeste Analógico. Mi nombre es Emiliano. Hoy te traigo una cámara icónica de la historia de la fotografía y en particular de la historia de Nikon. Una cámara con detalles súper profesionales, una cámara muy bien diseñada que tiene un montón de cosas muy interesantes y muy bien logradas. Una cámara que vino a cerrar una etapa en Nikon, vino a cerrar la etapa de las Nikormat y abrir una nueva etapa que es la etapa de las Nikon FM. Y quizás este modelo, como te decía antes, es icónico, pero ha quedado un poco eclipsado por su sucesora, que ha sido la Nikon FM2, que quizás sea la más famosa de esa serie de Nikon, pero la que abre esa nueva saga es la Nikon FM y es la que hoy vamos a ver. Acordate que en la descripción del video te voy a dejar el link al manual de la cámara y te voy a dejar los links a todas las reseñas que yo vi para complementar la mía, y creo que está bueno, si te interesa la cámara, que posteriormente vayas y chusmees otras opiniones. En cuanto a la Nikon FM, es una cámara súper interesante en un montón de aspectos. Es una cámara que Nikon saca en 1977 y, como te decía antes, un poco reemplazando, es medio entre comillas, no es que una reemplaza a otra porque las Nikormat siguieron en producción, pero sí fue como el fin. No salió otro modelo de Nikormat posteriormente a la salida de la Nikon FM. ¿Y por qué fue una difícil tarea? Porque las Nikormat son cámaras súper bien construidas, súper bien logradas, muy completas. Tienen un montón de modelos. Tienen de hecho un modelo que es electrónico, que no es una cámara mecánica. Entonces era una saga difícil de reemplazar. Pero tiene sentido porque ya a principios de los 70 Olympus había movido un poco la vara de las reflex, sacando la OM1, que era una cámara más liviana, más chiquita, más, entre comillas, estética. No es que el otro no era estético, son hermosas las Nikormat también, pero es otra línea de diseño. Entonces Nikon necesitaba buscar un reemplazo, necesitaba adecuarse más a la época, y ahí es donde aparece la Nikon FM. Ten en cuenta que en 1959 Nikon saca la Nikon F, que es la que abre los topes de gama de Nikon. O sea, Nikon F, la Nikon F Photomic, la Nikon F2, F3, F4, etc. Y la Nikormat era la gama que venía acompañando eso, es decir, como una segunda gama. No es tan literal, pero es como para que se entienda la idea. Y las Nikon FM eran lo que iba a ser como la segunda gama del tope de gama de Nikon. Entonces, era todo un desafío para Nikon en su momento hacer una cámara acorde, una cámara que realmente cumpla las nuevas expectativas del mercado, es decir, de lo que la gente estaba buscando, pero que a la vez sea superadora de las Nikormat. Y no quiero spoilear, pero un poquito voy a spoilear, porque realmente el desafío que se planteó Nikon en su momento lo superó con creces. En mi criterio, la Nikon FM es una versión totalmente superadora de lo anterior. Así que vamos a arrancar por el inicio. ¿Cuál es el inicio? Bueno, como siempre, el inicio es qué tipo de cámara es. Es una cámara reflex, es una cámara de ópticas intercambiables, es una cámara completamente manual, vos siempre vas a controlar las velocidades y las aperturas. Es una cámara completamente mecánica, no requiere pila, ni batería, ni nada para funcionar, pero sí lleva dos pilas. Entonces vos te preguntarás, ¿para qué Emiliano lleva dos pilas? Bueno, las dos pilas son únicamente para alimentar el fotómetro de la cámara, lleva dos pilas LR44 y es una cámara para formato 35 milímetros. Si me seguís en Instagram, posiblemente te acuerdas que yo hace unos meses la estuve probando con el lente 55mm f1.2, del cual también tenés una reseña en el canal y es un lente súper interesante de conocer. Y le puse, por un lado, un Kodak Vision 3 250D, que es un rollo color de cine, y por otro lado la probé también con un Ilford FP4 125, que es uno de los clásicos rollos blanco y negro. Vamos a pasar ahora a ver las funciones de la Nikon FM. Vamos a ver también todos esos pequeños detalles y sumatorias de calidad que tiene, que realmente son particularmente notables en esta cámara. Para empezar, tenemos acá el dial de velocidades de obturación desde 1 segundo hasta 1000, más bulbo para exposiciones prolongadas, y tenemos marcada en rojo la velocidad de 125 porque es la velocidad de sincronización del flash. Para disparar la cámara elegimos nuestra velocidad moviendo el dial, como en la mayoría de las cámaras de este tipo, y cargamos la palanca. Yo voy a elegir ahí 60, voy a cargar la palanca y voy a disparar. Pero no dispara. ¿Por qué no dispara? Me dirás, Emiliano, ¿por qué no dispara mi cámara? Porque tiene ya este primer detalle de calidad que a mí me encanta, que es un bloqueo del disparador. Para que dispare la cámara tenemos que girar esto ahí y ahí dispara. Ahí cargamos y disparamos, cargamos y disparamos. Y si lo volvemos a mover a su otra posición,
podemos cargar la cámara, pero no vamos a poder disparar. Obviamente que eso es para evitar disparos accidentales. Después, otra cosa muy interesante de la cámara es que cuenta con una perillita, que es esto que está aquí, que es para hacer exposiciones múltiples. Es decir, nosotros ahí cargamos el obturador, pero también avanzamos la película. Entonces, si quisiéramos hacer una doble exposición, triple, cuádruple, es decir, exposiciones múltiples sobre un mismo fotograma, necesitamos cargar el obturador, pero que no avance la película. Entonces, en esta cámara está súper bien diseñado. La verdad es que de todas las cámaras que tuve, me parece... todas las cámaras que tuve con la función incorporada para hacer exposiciones múltiples, me parece la mejor resuelta de todas. Simplemente movemos esta perillita hacia la izquierda y ahí podemos cargar el obturador todas las veces que queramos sin que avance la película. ¿Qué más? Tenemos el selector de asa que está acá levantando un poquito la coronita esta. Y tenemos para seleccionar entre 12 asas, 12 asa porque no es plural, y 3200 asa. Tenemos también algo muy logrado. Tenemos que el fotómetro se prende y se apaga con la palanca. Es decir, cuando está ahí en esta posición, el fotómetro se apaga, no consume pila ni batería. Cuando lo abrimos y descubrimos este botoncito rojo, nos indica que el fotómetro ya se prendió. Ahora vamos a ahondar en todo eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos también un timer, que ahora lo vamos a disparar, y cuando desmontemos dentro de unos minutos la óptica y hablemos de toda la parte óptica, te voy a mostrar algo que pasa cuando accionas el timer, que también es otro detalle de calidad de los muchos que tiene la Nikon FM. Para accionar el timer, cargamos nuestra palanca, bajamos nuestro timer. Es muy silencioso el timer, mirá. Es recontra silencioso. Y también tenemos contador de fotogramas. Y acá tenemos la rosca para conectar el cable disparador si en caso que quisiéramos colocarle uno. Ahora vamos a hablar del visor de la cámara, que a mí me pasa con las cámaras que, no sé, es súper importante que me guste mirar por el visor. ¿Es medio subjetivo? Obvio que sí que es medio subjetivo, porque es una review que estoy haciendo yo y son generalmente mis opiniones. Quizás a vos te pasa o te pasó otra cosa, pero a mí el visor me gusta. En cuanto a lo estrictamente técnico, tiene una cobertura del 93%, que me parece que son detalles generalmente quizás para un profesional. Para nosotros que hacemos fotos analógicas por placer, no nos cambia mucho eso realmente, está recontra bien. Después, el visor es luminoso, está bien contrastado. A mí me resultó, como te decía, muy lindo de ver. Los sistemas de enfoque que tienen es el foco partido y el anillo de microprismas, o sea que es súper preciso para enfocar. Y tiene algunos detalles interesantes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que en el visor siempre vas a ver la velocidad de obturación que elijas y vas a ver la apertura de diafragma. Eso, bueno, hay unos pequeños detallitos con la apertura de diafragma que después vamos a ahondar, pero lo usual para los lentes que montan en esta cámara, los que idealmente montan en esta cámara, podrías ver las velocidades, las aperturas de diafragma sin ningún tipo de problema. Y también tenemos el fotómetro, que es muy simple de operar. Me encanta hablar mientras miro por acá como para ir recordando. Después a veces me doy cuenta que el sonido va cambiando, pero bueno, me resulta cómodo como para no olvidarme nada. El fotómetro es súper simple. Tiene un más, un circulito y un menos. Entonces, es muy fácil de interpretar. El más, estás más de un punto sobreexpuesto, tenés demasiada luz. El menos, estás más de un punto subexpuesto, tenés poca luz. En el circulito estás en la exposición correcta. En el circulito estás en la exposición correcta. Y después tenés unas combinaciones que son circulito y más y circulito y menos. En el circulito y más, según el manual, esto es estrictamente lo que dice el manual, te está diciendo que si se prende el círculo y el más simultáneamente, estás entre un punto y un quinto de punto sobreexpuesto. ¿Cómo marca que es un quinto y no un cuarto o un medio punto? Bueno, más o menos. Estás, eso, entre un quinto y un punto de sobreexposición, y al revés, si se prende el menos y el circulito, estás entre un quinto de punto y un punto completo de subexposición. Y ya, como te decía antes, si prende el más o el menos, te pasaste del punto de sobre o de sub.
Es bastante preciso, el fotómetro mide muy bien. En general, por lo que estuve viendo, es un fotómetro que es muy confiable, así que me parece que está bueno. Tiene aparte unos colorcitos de LED rojo que se ven súper bien en cualquier situación. Me parece que el visor está recontra bien de la cámara. Así que a mí con eso me quedé como muy conforme, me dio ganas de usarlo, me pareció fácil, me pareció que no tenía que sacar el ojo del visor porque veía rápidamente qué velocidad tenía, qué apertura había elegido, podía corregir la exposición rápidamente. Entonces esas son cosas que suman también en cómo está diseñada una cámara. Vamos a hablar ahora de las ópticas, que es algo muy interesante, así como te decía que esta cámara vino como a reemplazar, abro comillas, las Nikormat. También vino como a reemplazar todo un sistema óptico de Nikon. Es decir, lo que después se denominó Pre-AI. ¿Por qué se llama Pre-AI? Es el Pre-Auto Index. Porque en este año de 1977 Nikon también sacó las ópticas AI. Las ópticas con autoindexación. Es decir, que la cámara, los lentes tienen una pestañita acá, que es esta pestañita, que se comunica directamente con la cámara para decirle el diafragma que vos estás eligiendo. Las ópticas Pre-AI tienen otros detalles, pero por ejemplo la orejita de conejo es el clásico detalle, pero esta es una óptica AI que también tiene la orejita de conejo porque Nikon te vendía lentes que capaz que vos tenías una Nikormat o una Nikon F, una Nikon F Photomic, yo qué sé, otra cámara, entonces vos lo podés usar en una cámara con sistema AI y en una cámara con sistema Pre-AI. Por eso las orejitas de conejo están de todas formas, pero los lentes que son Pre-AI, las orejitas de conejo no tienen agujeritos, son como esta, por ejemplo, que esta es una óptica Pre-AI. No te quiero hacer mucho lío con esto. Básicamente, si vos tenés una óptica AI, que ahora la vamos a montar en la cámara y vamos a hablar un poquito más, vos vas a ver perfectamente en el visor de la cámara estos numeritos y ahí es lo que te decía antes, que vas a poder ver también la apertura de diafragma que hayas elegido. En el caso de una óptica Pre-AI no. Y otra cosa es que con los lentes AI, que son los que ya uno debería montar en esta cámara, vos vas a mover tu diafragma y la cámara va a entender al toque qué diafragma estás eligiendo. Entonces vas a poder seguir el fotómetro perfectamente. Y si colocas una óptica Pre-AI como esta, por ejemplo, vos deberías elegir el diafragma y presionar este botón, que es el botón de previsualización de profundidad de campo, para cerrar al diafragma elegido para que la cámara tome la medición con el diafragma que vos hayas elegido. No quiero hacer mucho lío con esto porque no es la idea y no es algo específico de esta cámara. Es un cambio de época de Nikon, pero no podía dejar de mencionarlo. Entonces, para desmontar la cámara, yo ahora te voy a mostrar algo más de lo que hablábamos antes. Lo hacemos desde este botón y giramos en sentido horario y desmontamos nuestra óptica. Ves que acá tiene esta cejita, esta pestañita, y acá hay otro botoncito muy chiquitito que cuando le vamos a montar una óptica Pre-AI lo apretamos y esta cejita la levantamos para que el lente calce sin problema. Y cuando vamos a usar una óptica AI, porque obviamente que esta cámara también debía montar las dos ópticas porque la gente quería usar las ópticas, si no era difícil venderle una cámara si uno tenía que renovar todo su equipo. Bajamos esa cejita y es donde ya va a enganchar el lente AI y ahí ya se va a comunicar con ese, no sé, no me sale la palabra, con esta pestaña, esta parte extra que tiene acá. Entonces, para montar la óptica hacemos el proceso inverso, calzamos, tuki, y ponemos el lente. Y ahí ya está montado, es súper fácil en ese sentido. La montura es Nikon F. Y como te había dicho antes, cuando desmontásemos la óptica íbamos a ver un detalle más de de los detalles logrados de la Nikon FM, que es lo siguiente. Cuando vos accionás el timer, fíjate lo que pasa con el espejo. Yo ahí accioné el timer, voy a disparar. ¿Ves que el espejo ya subió? Porque esta cámara no tiene bloqueo de espejo como otras cámaras, pero sí lo tiene. Porque utilizando el timer el espejo sube antes de que la cámara obture. Entonces,
El bloqueo de espejo es una función súper específica que se usa generalmente para cuando uno va a hacer exposiciones prolongadas, si vas a montar en un trípode. Y es como para evitar, es para evitar la trepidación que puede provocar el golpe del espejo. Vos me dirás, Emi, es una función media al pedo, media de uso particular, muy profesional o muy específica. Yo te diré sí, y justamente eso, que se le hayan puesto, sigue hablando de la cantidad de detalles que tiene la Nikon FM, que realmente no le falta nada. Es una cámara súper lograda. Últimos detalles de la cámara. Para abrirla tenemos este seguro, que está bueno para evitar aperturas accidentales, que lo movemos ahí y ahí nos permite abrir, o sea, levantar y darle un poquito más. Tenemos un obturador vertical, ya es una cortina, es un obturador metálico, no es una cortina de tela. Y acá, bueno, obviamente vamos a poner y sacar nuestra película. Tenemos también zapata para flash integrada. Tenemos acá el cablecito para conectar el cable de sincronización en caso de que quisiéramos usar un flash. Tenemos acá la tapita donde van las pilas. Tenemos el botón de rebobinado. Tenemos rosca para trípode. Tenemos acá para los conectores para el Winder. Así que la cámara es súper completa. Eso es todo lo que yo tengo para decirles en cuanto a su funcionamiento. Ahora sí te voy a dar mi opinión. Pero antes, si llegaste hasta acá, debe ser, imagino yo, porque te recontra debe interesar la cámara, si no, no se me ocurre otro motivo para que hayas llegado hasta acá. Pero lo que te quiero pedir es que me ayudes de la forma en la que vos quieras. No te voy a pedir plata, nunca, jamás voy a pedir plata en YouTube ni nada parecido, porque a mí lo que me ayuda de los videos es que puedo hacer más difusión de mi proyecto, por lo tanto vendo cámaras, vendo rollos y puedo seguir haciendo este contenido para que esté subido a YouTube y a mí me encanta hacerlo, así que dejando un like, dejando un comentario, compartiéndolo, yo qué sé, lo que a vos se te ocurra, estas cosas que todos sabemos que funcionan pero no entendemos cómo funcionan las cosas del algoritmo. Bueno, lo que vos puedas, lo que vos quieras, lo que te surja, a mí me suma un montón para que yo pueda seguir haciendo esto. Así que ahora sí, sin más nuevos preámbulos, te voy a dar mi opinión de la cámara. Bueno, respecto a mi opinión, ¿qué me pareció la Nikon FM? Obviamente que siempre hacer críticas en retrospectiva, con toda la ventaja que da la época en la que nosotros vivimos respecto a la época en la cual fueron diseñadas estas cámaras, es muy fácil y la crítica es muy fácil y yo intento evitarla. En los videos en general puedo decir me gusta un poco, quizás no está tan logrado, pero bueno, es muy fácil opinar y criticar en retrospectiva. Es muy fácil opinar y criticar en general y en retrospectiva es infinitamente más fácil. Entonces, a mí esta cámara puntualmente cuando la compré, le hice un service relativamente rápido, o sea, la cámara la tenía perfecta para usar, pero no me llamó para nada la atención, la tuve guardada más de un año y la realidad es que el único motivo por el cual la usé en su momento, porque ya venía medio aburrido de usar cámaras reflex mecánicas, fue que quería probar el lente que te decía antes, el 55mm f1.2. Pero también en la realidad es que cuando le puse el primer rollo y ya salí con actitud a hacer fotos, y agarré la cámara y nada, ¿no? Me puse eso con actitud a hacer fotos, me cambió un poco la onda. Es decir, dije, ah, ok, está interesante esta cámara. Es lindo el agarre que tiene, es cómoda. Y después cuando la empecé a usar, me di cuenta que es súper completa. Tiene esos detallecitos que si te cambia tener un bloqueo del disparo para no disparar accidentalmente. No, esencialmente no te cambia. Un montón de cámaras que no lo tienen y no pasa nada, pero que lo tenga suma. Igual que con el timer, igual con el prendido y apagado del fotómetro, igual que con los detalles que te contaba antes del visor o con la información que te brinda el visor. La verdad es que si hoy me decís, Emi, tenés que elegir una sola cámara para usar, no sé, los próximos 5 años, no te digo que voy a elegir la Nikon FM porque no lo sé, pero es una cámara que realmente la contemplaría porque es muy discreta también. Es una cámara que tiene un tamaño como cómodo, es ni muy chica ni muy grande a mi criterio, un peso que está muy bien y es discreta, una cámara que no llama para nada la atención y me parece que eso es algo que está bueno también. Y la verdad es que yo, a mi uso de fotografía, que no soy un profesional de la fotografía en general y de la fotografía analógica en particular, no siento que una cámara requiera más. Para mí no podría decir, ay no, sí, que tenga pentaprisma desmontable o yo necesitaría colocarle este accesorio porque... No, la verdad que todo lo que tiene la Nikon FM es todo lo que yo necesito y más, incluso en una cámara fotográfica de película.
Así que yo la súper recontra recomiendo. A mí me encantó usarla. Si la conseguís y la probás, contame qué te pareció. Si la usás de hace más tiempo que yo, que es muy probable, y me querés dejar una opinión, hacer una corrección, contarme tu experiencia, buenísimo, bienvenido. Para eso hago esto, como para intercambiar opiniones. Así que bueno, no tengo nada más para decir. Si viste hasta acá, te recontra agradezco. Nos vemos en la próxima reseña, claro que sí. Adiós.